Padre, nuestra oración es nuestro evangelio. Y nuestro evangelio, Señor, es esas aguas de vida que salen de nuestro corazón, porque ellas inundan, Padre, nuestra habitación, nuestra morada. Inundan, Señor, la casa del Dabar, esta generación y nuestras vidas, Padre, para que cuando ya no podamos nadar, pues en esas aguas, lo único que salga de nuestros labios, Padre, sea siempre una verdadera alabanza, sea un evangelio que no nos ha sacado de esas aguas, sino que nos lleva nuevamente al árbol de la vida. Y porque lo que sale de nuestra boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea siempre lo que hoy, a través de nuestra oración, a través, Señor, de tu evangelio, nos permite hacerlo. Una predicación, Señor, hasta lo último, no de las naciones, Señor, sino hasta lo último de nuestra casa, Padre, hasta lo último de mis guerras, de las guerras de la casa del Dabar, de las guerras de mis hermanos y de mis hermanas, hasta lo último de las guerras de nuestras generaciones, de nuestros hijos y de la generación por venir, porque hasta el último tú abasteciste con un pan y ese pan es eterno, porque Señor, el día de hoy sabemos que esa eternidad es porque tenemos este día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús, este mañana es por tu pan, Padre, porque nos diste ese verdadero pan, el pan del mañana, que hoy es eternidad. Bonita poesía, pero más es verdad, es santidad, es gracia y misericordia que nos alienta, Padre, y que da vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a cada célula de nuestro ser, porque ya completamos este día, porque tenemos, Señor, una Pascua, y porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos un evangelio eterno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Eh, bienvenidos todos. Como decía, gracias por la paciencia. Primero yo quiero resaltar eso, porque como me dijo la Pau, pucha, y si me dice la Pau, dice, ya me cae mal, pues solo hablando de diezmos y las ofrendas. Eh, y, y sí, sí, o sea, el nombre está escrito diezmos y ofrendas, pero como decíamos, el nombre verdadero es, hay que hablar de los tesoros, y siempre se va a hablar de los tesoros y del valor más alto, o del, ¿cómo se llama?, de la ofrenda más alta. Entonces, gracias por la paciencia, como les digo, y a algunos les cae mal, y a mí también me caen mal los diezmos y las ofrendas, pero eh, eh, si es que les cae mal, si tienen una pregunta, pues chévere, para poder todos compartir, porque sí, esto se trata de evangelio, como decíamos, y hoy vamos nuevamente a tener todos paciencia en este sentido, para enfocarlo como lo enfoca la palabra, desde el punto de vista, como dice Erika, desde el punto de vista de la pobreza y de la riqueza, ¿no? Porque en realidad una delgada línea, como usted ve, es una delgada línea entre la pobreza y la riqueza. Y por eso, mire, este es espectacular, porque vámonos a... ¿Dónde está? Vamos a María. María, vamos a María, porque estamos en tiempos de María. Y, pocha, interesantísimo porque todos hablan de la mujer, pero no hablan de María. Entonces, ¿por qué no le nombran de María? Otra de las cosas chéveres que podemos ver. Miren, Números capítulo 12, verso 1. Números 12, verso 1. Todos saben la historia, ¿no es cierto? 1 y 2. Bueno, porque todos saben la historia, cómo cambia la historia de lo interesante. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer jusita, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer jusita. Y dijeron, es cierto que Jehová ha hablado solo mediante Moisés y no ha hablado también mediante nosotros, y Jehová lo oyó. Bienvenido Daniel, bienvenido Nancy, bienvenido Lina, Lina. eh,
Estamos en el libro de Números 12, viendo la historia que todos conocemos. Resulta ser que un día Aarón, un día Miriam o María, como todos conocemos, María, pues María tomó el pandero, pero tomó un pandero de piel por ahí, ¿no es cierto? O mejor dicho, dejó su pandero, o mejor dicho, estaba en peligro su pandero. Entonces, al estar en peligro su pandero, o al mostrar lo que había en su corazón, pues mostramos cuál era el problema de ella. Para los que recién llegan, pues llegó el día en que Miriam y Aarón se juntaron para hablar en contra de Moisés. Y Moisés lo oyó. Y producto de este acontecimiento, todos han leído la historia. ¿Qué pasó con María? ¿Qué pasó? ¿Usted ha leído la historia? ¿Qué pasó con María cuando hablaron de Moisés? ¿Qué pasó? ¿Le dio lepra? Le dio lepra. Muy bien, muy bien. Entonces, por ahí podemos empezar. Todo esto es por la pregunta de Erika, si es que nosotros somos pobres o nosotros somos ricos. Entonces, ahí viene, somos, Miriam, ¿era pobre o era rica? ¿Pobre o era rica? Miriam, ¿pobre o rica? Aarón, ¿era pobre o era rico? Eran ricos. Era, eran ricos, no, ¿no es cierto? Eran ricos. ¿Por qué eran ricos? Pues, eh, sin embargo, Porque el pan estaba al alcance de ellos. exactamente, sin embargo, hacen guerra. Entonces, Claro, ahí, pero no supieron administrarlo el pan que tenían. pero, eh, pero vamos por ahí, ahora, vamos a ese sentido porque estamos en tiempo de guerra. Entonces, a pesar de ser ricos, hay guerra. Entonces, y la guerra la muestra, nada más que la muestra María, y la muestra, y Dios les dice, eh, Bueno, muchos, tal vez había también pobreza también en ellos, porque a la final ella era amargada y por eso ya. había guerra. Entonces, mire, esto es interesante, porque Dios les dice, vamos a la tienda, les dice, vayan a la tienda. Entonces, ahí vemos nuevamente a dónde les envía, ¿no es cierto? Les envía a los tres, y les envía a los tres para ver la condición en donde vivían ellos, si vivían en una condición de pobreza o una condición de riqueza. Entonces empezamos, rapidito lo hacemos rapidito. Empezamos por Aarón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era la tienda de Aarón? Aarón no podía ser castigado, o sea, Aarón no podía. ¿Por qué? Porque Aarón continuamente tenía que estar en la tienda del Señor, ¿ya? Entonces, se enoja contra los dos, porque los dos son los que hablan. Y resulta ser que ahí la que pesa más era la casa o el santuario. ¿El santuario de quién? La que pesa más del santuario de María. Entonces, cómo era el santuario de María? ¿Cómo era el santuario? O cómo era la casa de María? O mejor, ¿cómo era la tienda de María? ¿Cómo era la tienda? ¿Cómo era la tienda? Qué evangelio tenía ella? ¿Cómo era la tienda? ¿Cómo era la tienda? Bueno, qué tan pobre era esta mujer? ¿Cómo era la tienda? Pues, desde el aspecto de la riqueza, ¿qué tan rica era esta mujer? Pues era, Yo creo que al decir ella, ¿acaso no nos puede hablar? O sea, no me puede hablar a mí. Yo creo que era muy rica. O sea, su tienda está. era extremadamente rica. Era la tercera a bordo, o ni siquiera la tercera a bordo, era la primera a bordo. Para que se haya tragado al Aarón, era la primera a bordo, o sea, era muy rica, ¿sí? Ahora, esta mujer, me sigue, era muy rica, ¿no es cierto? Pero
¿Cuál era el problema de la habitación de esta mujer? ¿A qué olía esta mujer? ¿A qué olía la habitación? A riqueza. ¿A qué olía? Olía, También un poco de esclavitud, ¿no? Por lo que se mantenía allá, ¿no? pero ahora hablamos de riquezas. ¿A qué olía? ¿A qué olía? ¿A qué olía la iglesia de esta mujer? ¿A qué olía? No olía, pa. Le voy a decir. Esta era la misma habitación a donde entró Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Cristo Jesús, ¿a qué habitación entró? Entró a la casa de María. Entonces tenemos una analogía, tenemos algo espectacular ahí, porque el momento que entra Cristo Jesús, ¿sí me sigue? El momento que entra Cristo Jesús, todos se dan cuenta de los mismos personajes. ¿Se dan cuenta de qué? Se dan cuenta de Simón, se dan cuenta de María, se dan cuenta de Lázaro, se dan cuenta de Cristo Jesús, se dan cuenta. Y sin embargo, Cristo Jesús, ¿por qué se mete a la casa de un leproso? ¿Por qué? ¿Y por qué en los evangelios no hay el nombre María? ¿Por qué? Le cachó Erika? Antes de contestar su pregunta, ¿le cachó? Todavía no, pero estoy a punto. Ya, entonces para todos, Cristo Jesús entra a la casa de alguien que tiene nombre, pero la mujer que hace todas estas cosas resulta ser que no se menciona o sí se menciona. Casi no se menciona. O déjeme ver si se menciona. No se menciona. Sí dice María, me parece, Marquito. Mateo, Mateo no lo dice. Mateo no lo dice. Marcos no lo dice. El único que se atreve a decirlo es Juan. ¿Quiere comprobarlo? O solo anótelo en su... eh, eh, Entonces, ¿por qué no lo dice? No lo dice. Entonces, me voy a extender mucho y no es el tema este. Y sí, al mismo tiempo sí es el tema este. Entonces, no lo dice porque quien debería darse cuenta es cada uno de los lectores. Entra a la casa de María y resulta ser que el momento que usted se da cuenta que es María, resulta ser que, ¿quién es la leprosa? La leprosa, la leprosa es María. Entonces, cuando hace eso Cristo Jesús, pues simplemente les muestra lo que pasó con Aarón, con Moisés y con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les habla? Porque ellos hablan y él habla ¿de quién? Habla de los pobres. Y resulta ser que la historia de Moisés y Aarón, la historia de Moisés, Aarón, de la mujer leprosa, ¿cuál es el tema central de todo esto? ¿Cuál es el tema central? A ver, ya le cacharon. ¿Cuál es el tema central de números 2? ¿Cuál es el tema central? Mía, para ti, ¿cuál es el tema central? No, ya hablamos de la historia. ¿Cuál es el tema central? Bueno, No sé. vamos con la historia de Cristo. ¿Cuál es el tema central para los discípulos? ¿Y cuál es el tema central para Dios? ¿Y cuál es el tema central para la mujer? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál? El tema El central. Evangelio. El tema Evangelio. central. Exactamente. El tema central es del Evangelio. Y si el tema central es del Evangelio, ¿cuál es, ¿cuál es el tema central del Evangelio? ¿Cuál es el tema central del Evangelio? El lugar y el que habita. El, el tema central del Evangelio es la pobreza. Sí, el tema central del Evangelio es la pobreza. ¿Por qué es la pobreza el tema central? ¿Por qué? ¿Por qué es el tema central la pobreza del Evangelio? Por Por la el diezmo, guerra. ¿no? Por el ¿Perdón? diezmo.
Por el día, no, por la por eso, guerra, por el pan. sí, por, Bienaventurados los pobres, dígalo, Nancy. porque dice en los evangelios, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero todo esto gira en torno al Evangelio, porque el Evangelio es anunciado a los pobres. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado para evangelizar a los pobres. ¿Ya? Por eso la pregunta es, ¿cuáles son los pobres? Entonces, vamos allá y vemos que María, no sé si hasta aquí me sigue, ¿no es cierto? María. Y le pregunto, ¿cuál es el tema central en la lepra de María? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central? Para usted, Hugo, ¿cuál es el tema central de la lepra Ella criticó perdón? y esa es su pobreza, ¿o no? Ya, Porque por criticar a Moisés con la mujer cusita, esa es su pobreza. No, ese es su evangelio. Resulta ser que su evangelio, como decíamos, él está feliz porque es de la tercera a bordo. Todo mundo le diezma, todo mundo le ofrenda. El Aarón es intocable porque el Aarón no puede, como es el sacerdote de Dios, él es el representante, él no puede tener lepra. ¿Por qué no podría tener lepra él? Porque él es el Estamos sacerdote. hablando de un santuario. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, aquí, aquí se va a caer de cabeza todo esto. Ya le cachó. No, no. ¿Cuál es el tema central? Vea cuál es el tema central. Números, números. Lea el verso 2 y lea el verso 3. ¿Quién puede leer el verso 2? Usted mismo, Erika, si tiene, por favor, con gusto, para que usted me dé el tema central. Todo lo demás ya es conocido, pero el tema central, eso no es tan conocido. Los dos, ¿verdad? Sí, 1, 2 y 3. Si quiere, y el 4 también, si quiere. A ver, Capítulo. 12, números 12, números 3. Un minuto que estaba en el 2, yo estaba perdida. A ver, dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Decían, ¿es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que de algunos sobre las de la tierra. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central entonces de todo este pasaje? La guerra. La guerra. Muy bien. Muy bien. Lea otra versión. Lea otra versión. En vez de humilde, va a encontrar otra palabra. La palabra clave. ¿Tiene otra versión? Marquito, yo tengo en vez de humilde, manso. Manso. Ocha, imagínate. De manso sí, ese sí, nada que ver. Entonces ahí sería pobre, Exacto. de tú. Exacto. Exacto. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahora sí. ¿Por qué Moisés era pobre? ¿Por qué? Porque tenía hambre. Porque tenía hambre. ¿Por qué? Entraba o no entraba fácilmente al santuario? Sí. ¿Entraba o no entraba a la tienda de reunión? Ujú. ¿Entraba o no entraba al lugar santísimo? ¿Entraba o no entraba a la propiciación? ¿Cuándo? ¿Cuándo entraba? Siempre que quería. Te, te,
¿Tenía pase PIF o tenía, o no tenía No, pase PIF? él entraba cuando él quería, ¿no? Al santuario. Él entraba cuando Dios les amaba, cuando Dios les amaba. Ven, 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 ven. Ahora, el verso 4 dice, salid vosotros tres a la tienda de la reunión, y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es, ¿qué él es? Él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente. Entonces, ¿qué es ser pobre, Erika? ¿Qué es ser pobre? Es no tener prepotencia, Marquita. No, pero sí, es no tener guerra, es no tener guerra. ¿Qué tiene prepotencia? Tiene guerra. ¿Qué es ser pobre? Ser pobre es tener el pan ahí y no saberlo tomar. No, él sí, él está diciendo, él cara a cara habla conmigo, él es fiel, pero ¿cuál era el problema con él? Él Sí, era pero fiel, él no hacía conciencia de eso, o sea, era por como que, supuesto, porque a él lo que le costó, no pasar, es que él era fiel como siervo, él era fiel como esclavo, oh, ¿ya? Ahora, María, ¿tenía o no tenía carta abierta? ¿Tenía o no tenía carta abierta? Sí, Sí, sí. ¿Y por qué nunca hizo uso de esa carta abierta? ¿Por qué? ¿En dónde habitaba ella? Entonces, ¿ella en dónde habitaba? ¿Sabe dónde habitaba ella? Ella habitaba en la casa de Simón el leproso. ¿Le cachó? ¿Sí le cachó? sí. Sí, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús, cuando se metió en la casa de Simón el leproso, y nadie dijo cómo se llamaba ella. ¿Por qué no dijeron nadie cómo se llamaba ella? ¿Por qué? Por leprosos, pues. Claro. Pero Juan sí dice, entonces, por eso, ahora sí, bueno, ya lo demás, le invito justamente, lo demás, entonces, la pobreza, sí, la pobreza es evangelio. Entonces, el tema principal de esta enseñanza no es ni la lepra, no es ni lo bonito, lo feo, lo prepotente o lo humilde, porque el más humildito de ellos se comió a más de 3,000 hermanos de ellos mismos. Me estoy refiriendo a Moisés. Y justo, y justo en una, y justo en una qué, en un, y justo después de Pascua. Eso, eso es. 40 días después de Pascua se comió a 3,000 de sus hermanos, el más humildito, el más pobrecito. Entonces, el más pobrecito tenía unas guerras tremendas. Y entonces, ¿para qué le subía a Dios arriba? ¿Para qué le hacía hablar? ¿Para qué? Para evangelizar. ¿Y cuál era la evangelización que tenía que hacer? ¿Qué evangelización tenía que tener? La evangelización de la mujer, exactamente, de la mujer que
La única, como decíamos, como comentábamos antes de empezar esto conmigo, la única evangelizadora y la evangelizadora que tiene que estar presente para que venga Cristo Jesús es la evangelizadora que tuvo o que tiene la evangelización, ¿sí? Que rompe con las guerras, que rompe con los pobrecitos y que vuelve ¿qué? Y que vuelve a la humildad y que vuelve a la pobreza. Entonces, a un pobrecito, quítele las guerras. ¿Y en qué se convierte el pobrecito? ¿En qué se convierte? O mejor dicho, ¿qué pobrecito no tiene guerras? ¿Qué pobre no tiene guerras? ¿Cuál es la guerra del pobre? No tiene boca, no tiene voz, no puede ni hablar con otros, ni Dios le hace caso, dice. Y Dios lo único que le está diciendo es, oye, el reino de los cielos no es de los pobres llenos de guerras, sino de los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu, ¿qué hacen? Reciben evangelio, comen evangelio y dan evangelio. ¿Y eso cómo se llama en los cielos? Eso se llama humildad. Y en la tierra, ¿quiénes tienen humildad? ¿Quiénes? ¿Sabe quiénes tienen quiénes tienen la humildad en la tierra? En la humildad en la tierra tienen los que más guerra le hacen. Los niños, Dígalo, mío. sí, los niños. ¿Ya? Entonces, en su casa, Pero los hijos también, porque los hijos tienen acercamiento. pero no tienen guerra, pues. Pero no tienen guerra. Porque los hijos, por eso toda la predicación está en el alimento. Y el alimento es el que vence sus propias guerras, vence las guerras de su tienda. Entonces, ahora sí, ¿quién hacía guerra en la tienda? ¿Quién hacía guerra en la tienda? ¿Quién? ¿Quién hacía guerra? Miriam, Moisés también. María o Simón el leproso. María. ¿Quién hacía guerra? Los dos, pues. ¿Sí? Ahora, los discípulos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahora, entonces, entonces, pobreza, pobreza con presencia de pan se llama, ¿cómo se llama? Se llama humildad. ¿Y a quién pertenece el reino de Dios y su justicia? ¿A quién pertenece? Erika, ¿a quién A los, pertenece? a los que tiene, a los pobres de espíritu. Ya. ¿Y cómo se A los llaman los pobres humildes. ¿Y cómo se llaman los pobres de espíritu? ¿Cómo se llaman los pobres de espíritu? Dígalo, mía, si le cachó. ¿Cómo se llaman los pobres de espíritu? Niños. Hijos. 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 Ya lo dijiste antes. ¿Cómo se llaman los pobres de espíritu? ¿Cuáles son los más pobres en espíritu? ¿Cuáles? Los más pobres en espíritu se llaman Los niños. niños, porque los niños tienen humildad, porque los niños tienen acercamiento, pero si usted no les da pan, los niños ¿qué hacen? ¿Qué reciben? Guerra. Lepra. Guerra, lepra, exactamente. Y si reciben eso cuando son jóvenes, ¿qué pasa? Entonces, ningún niño, al niño, por más que le azote, le dé como caballo, el niño, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer siempre? ¿Qué va a hacer? El niño siempre va a volver donde usted le va a abrazar, le va a decir, perdóname. Es humilde. Es humilde. Marquito, precisamente por eso tiene más espíritu que un adulto. Escuche,
Entonces, ¿qué necesita un niño? Un niño necesita verdadero evangelio, porque un niño necesita pan, pero un viejo, ¿sí? Si a un viejo le trata como un niño, tiene que resolver el problema del adulto, tiene que resolver su niñez y tiene que resolver lo que dañó, por qué hasta ahora tiene esas guerras y por qué hasta ahora en lugar de tener esas guerras sigue teniendo esas lepras. Porque con la boca dice acércate, pero con los hechos dice guerras. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pau, por favor. Principito. Ay, perdón, gracias. Diga, Pau, le escucho desde aquí abajo. ¿Perdón? Bueno, le escucho, diga. La, la, Pau dice, los niños son los más tiranos, los niños son los que más guerra le hacen, por supuesto. Por eso, porque son pobres en espíritu, porque vienen con una carne que necesita ser evangelizada. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pobres en espíritu? Los niños. ¿Y cuál es la característica de los niños? ¿Cuál es la característica de los niños? Humildad. Ya. ¿Cómo son las carnes de unos niños? ¿Cómo es la carne de un niño? ¿A quién tiene que preguntarle cómo es la carne de un niño? ¿A quién tiene que preguntarle? Al que le está evangelizando. Exacto, al que le sanó de la lepra. ¿Cómo es la piel de un niño? ¿Cómo es la piel de un bebé? ¿Cómo? ¿Cómo es la piel sin lepra? ¿Cómo? ¿Cómo es la piel sin lepra? Es delicadita, muy suave. Claro, limpio. O es llena de... Es como la de un bebé. Pregúntele a Que recibe con facilidad las cosas. No. Pregúntele a Naamán. De vida, llena de vida. Exacto, llena de células, llena de vida, llena de espíritu, que dice lo que pide es, necesito mantener esa carne que tiene buenas nuevas, necesito evangelización. Si esto le genera más preguntas, amén, pero me interesa con Erika. Erika, Wow, Marquito, wow. O sea, contesta, ahorita, sí, contesta, sí, contesta su pregunta. sí, Marquito. Ahora yo le quiero preguntar cómo está su piel. Hecho gato, Exacto. Ahora yo quiero preguntarle cómo está su carne. hecho Ahora, gato, Marquito. ahora yo quiero preguntarle cómo está esa lepra. Ay, Marquito. Ahora yo quiero preguntarle cómo está esa guerra. O sea, Marquito, tratando de volver a esa niñez y sanarla. Eso. Por eso estos días son importantísimos. Por eso lo que hizo esa mujer dio el evangelio. Esa mujer no dio, nuevamente, esa mujer no dio, por eso estamos hablando justamente de eso, que Cristo Jesús se esperó a lo más fuerte del evangelio justo antes de Pascua, antes de que él le suceda lo que le suceda. Y sin embargo, ahí su piel nuevamente se rejuveneció, digámoslo así, porque toditos le estaban haciendo gato, porque nadie cachaba el evangelio. Y la única que le cachó el evangelio fue esta mujer. Por eso, como, como usted mismo no se le ha revelado ni carne ni sangre, cuando escribió, estamos ya prediciendo el futuro, no, estamos proclamando un evangelio de carne, un evangelio de la mujer que hizo lo que hizo, que no fue
Lo que hizo fue evangelizar a la pobreza. Eso es lo que hizo, porque lo que trata esa mujer no es de cuánto dinero dio, de cuánto rompió, de cuán agradable, de cuánto se humilló, sino nuevamente de lo que le cae mal a la Pau y a mí también, de los diezmos y las ofrendas, porque no se llaman diezmos y ofrendas, pero todo el tiempo voy a tener que yo mismo corregir. Se llaman tesoros y la más alta ofrenda. ¿Y cómo se llama el tesoro y la más alta ofrenda? Se llama evangelio. ¿Y cómo se llama el evangelio? Se llama carne. ¿Y cómo se llama carne? ¿Y cómo se llama carne? Porque es el único que vence las guerras, porque si no me ganan las guerras de mi cabeza, me ganan las guerras de mi espíritu rico, y no puedo ser ese niño que lo que pide evangelio. ¿Y cuál evangelio? Entonces, lo primerito, ¿cuál evangelio? El evangelio de los tesoros y el evangelio de... Entonces, ahora sí, vamos a resolver, estamos completando este día. Ya resolvimos la pobreza, Erika. Sí, Marquito. Entonces, por eso, y esto es importantísimo, por eso el evangelio el evangelio de la prosperidad es aberración. ¿Por qué? ¿Por qué el evangelio de la prosperidad es aberración? Porque quiere irse más allá de lo que le corresponde. ¿Y por qué el evangelio de la pobreza es aberración? ¿Por qué? Porque le quita al 10, le quita 9.9, le quita el 0.01. Y el rato que le quita el 0.01, ¿a quién a quién le saca del evangelio? ¿A quién le saca? Le saca a la mujer, le saca a la María, le saca al leproso y le saca a todos ellos para volverles a ellos mismos. Y en lugar de sacarles y volver al punto de partida, se quedan debajo del punto de partida. Pero los otros locos que con el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad es el evangelio de la lepra, pues. Le cachó. Porque Simón el leproso, ¿qué evangelio le gustaba? ¿Qué evangelio le gustaba a Simón el leproso? De la prosperidad. ¿Era próspero o no era próspero? Por eso yo al evangelio no le puedo quitar ni un gramo, ni puedo aumentarle un gramo. Y por eso esa mujer me trajo al evangelio que ahora nos está anunciando todo el alcance de lo que estamos llegando, de lo que usted está llegando. Amén. Ese es el alcance. Bueno, pero el alcance tenemos que aterrizarlo. Vamos a Mateo. Evangelio de la prosperidad. Vea, es que esto está. Vamos a Mateo, capítulo 26. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, si le cae mal, lo siento. Yo también comparto que le cae mal porque no entiende. Pero si usted encuentra evangelio en toda la Biblia, ahí estamos hablando el mismo idioma. Y eso es lo que nos estamos evangelizando, porque aquí estamos evangelizando al niño que hay en mí, estamos evangelizando al niño que está alrededor de nosotros, estamos evangelizando al niño que le pertenece el reino de Dios y su justicia, al niño que no pierde la niñez, pero que crece en evangelio. Mateo capítulo 26. Dice, el 6, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 26:6. ¿Ya? ¿Qué sucedió antes de este acontecimiento? Nos vamos al versículo 1.
Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿qué palabras Dios terminó? Las palabras de, ¿sabes las palabras de qué? Las palabras del juicio final. Y después de las palabras del juicio final, ¿qué tenía que manifestar? Mateo 26:6, perdón, Mateo 26:13. ¿Qué palabras? Las palabras del evangelio que se tiene que predicar en todo el mundo. Que se hable, para que se hable de qué? Del evangelio de una mujer. Entonces, ¿cómo se llama ese evangelio? ¿Cómo se llama el evangelio de esa mujer? ¿Cómo se llama? Evangelio del reino, ya. ¿Cómo se llama el evangelio de esa mujer? Buena noticia o Se buenas llama, noticias. se llama evangelio de niños, se llama evangelio para los niños. ¿Cómo se llama el evangelio de esa mujer? Se llama evangelio para hijos. ¿Cómo se llama el evangelio de esa mujer? Se llama evangelio para varón y para hembra. Evangelio para unidad. ¿Cómo se llama ese evangelio? Evangelio para que venga Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese evangelio? Y entonces, si no se predica, ahora, si no se predica ese evangelio, ¿qué sucede? No hay niños. Si no se predica ese evangelio, ¿qué sucede? Hay guerra. Si no se No predica hay ese evangelio, ¿qué humildad. sucede? ¿Ah? No hay humildad. No hay humildad. Si no se predica ese evangelio, si no hay humildad, ¿qué sucede? No hay novia. Y si no se predica ese evangelio y no hay novia, ¿qué sucede? No hay santuario. No hay No viene el santuario. novio. No viene el novio. Y si no viene el novio, si no se predica ese evangelio, ¿qué sucede? No se alcanza ni a la esquina. Y si no se alcanza ese evangelio y no se predica ese evangelio, ¿qué sucede? Se le viene abajo lo que dice Hugo, se le viene abajo su castillo de naipes. Porque ningún castillo de naipes que sea un búnker resistirá si no tiene evangelio. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Pero tenemos un inconveniente. Mateo 26:2. Ahí está el pequeño gran problema. ¿Qué dice? Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué dice Marcos? Vamos al libro de Marcos del capítulo 14, verso 1. Verá que le estaba diciendo la introducción, porque 2 días, ¿cuándo es 2 días antes de la Pascua? Es el viernes en la noche, así que prepárese. Si no se prepara, ¿qué sucedió ahí? Marcos capítulo 14, verso 1. ¿Qué sucedió? Lea, por favor. Marcos 14, 1. Amén. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como pretenderle por engaño y matarle. Faltaba 2 días, faltaba 2 días. ¿Y qué sucedió? Cuando faltaba 2 días, ¿qué sucedió? Mateo 14, 3. ¿Qué sucedió? Ya todos sabemos. Sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Evangelio. Una mujer dio el evangelio. Escuche, se volvió al verdadero evangelio, el evangelio que vence guerras y el evangelio que cambia carnes y el evangelio que acerca novios y el evangelio que levanta santuarios. Eso sucedió faltando 2 días.
Pregunta, ¿2 días o 6 días? ¿Por qué el uno dice 2 días y por qué el otro dice 6 días? ¿Por qué? Entonces, el uno, ya lo dijimos, lo dice 6 días, porque el día, sí, por favor, Porque sí. el uno es la Pascua de los judíos y la otra es la Pascua de Cristo. Porque los dos en Shabbat. No, nosotros hicimos, interesante, déjeme ver. Wow, déjeme ver. Ay, sí, Lina me sacó del molde que eso es súper evangelizador. El uno nos cayó en Shabbat, pero en tiempo de Cristo, eso le cayó 2 días antes. Sí, sí, también les pudo haber caído en Shabbat, Lina, porque Cristo murió el martes más o menos. Claro, miércoles. No, el martes se celebró la Pascua, sí, interesante, pero no es por Shabbat. Pero no es por Shabbat, ya, porque Shabbat cambia. Pero ¿sabe por qué? Porque en el uno, en el día sexto, tenemos la referencia que no cambia. ¿Cuál es la referencia que no cambia? La referencia que no cambia es el día séptimo. Y el día séptimo resulta ser que es el día del santuario. Eso ya para todos sabemos. Es el día que empieza, que es el día del devolverse el dar. Esa es la palabra. Ahí le cachamos. ¿Qué es lo más importante que nosotros damos? Evangelio. Evangelio, ¿sí? Entonces, lo más importante que nosotros damos es evangelio. ¿Y el evangelio qué hace? El evangelio produce carne y el evangelio produce también pan. ¿Ya? Por eso, ¿por dónde empieza el evangelio? ¿Qué hay que dar el día séptimo? Hay que dar, como decíamos, hay que dar la sangre. Hay que dar el evangelio. Ese es el evangelio de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es el sexto, porque eso vino después del sexto. Pero ahora resulta ser que tenemos 2 días antes, ¿ya? ¿Y cuándo es 2 días antes? Por este pequeño, este pequeño gran problema. Aquí tenemos. Vámonos al libro de. Todo esto lo resolvemos espero. Sí, está todo claro, ¿verdad? ¿Ya? Ahora ya resolvimos el día sexto. ¿Alguna pregunta para resolver el día sexto? Día del dar. Y el momento que estoy hablando del día del dar, entra en lo que no le gusta a la Pau. ¿Qué tenemos que dar? ¿Por dónde empezamos todo? ¿Ya? ¿Sí? Si quiere no le menciono esa palabra, pero sí hay que mencionarle. Se llama diezmos y ofrendas para los unos, pero para los que llevan el evangelio, el cruzar por lo menos eso. Porque si no cruza por eso, ya. Gracias mía por asentir. ¿Alguien más? ¿Ya? Ahora vamos con el otro evangelio. Evangelio de, ¿cómo se llama el otro evangelio? El evangelio, el otro evangelio, el peligroso es el que vamos a encontrar aquí. Vamos al libro de Esther. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, verso 12. Perdón, ¿Esther qué? Capítulo 3, verso 12. Gracias. La primera frase, ahí está todo, ahí está resuelto en la primera frase. ¿Alguien puede leer, por favor?
Le leo, Marquito. El Sí. día 30 del primer mes fueron convocados los secretarios del Ah, parece. alto ahí, alto ahí. Ahora sí la pregunta para todos. ¿Cuándo? El día 13 del primer mes. 13 del primero. No, no. No, ¿Cuándo? el día, O sea, sí, pero, perdón, sí, pero no. O sea, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo voy a decir no? Perdón, perdón, perdón. Sí, pero no es la respuesta que espero. ¿Qué día? Dígalo, pero dígalo. Es que esto no es El cuestión día de 2. 2 días antes de Pascua. 2 días antes de Pascua. ¿Ya le cachó? ¿Qué sucede 2 días antes de Pascua? ¿Qué se rompe? 3:9. ¿Qué se rompe? 3:9. Léalo. 3:9. Primero, bueno, si no le cacha, me pregunta, porque yo a mí mismo me hablo para estar bien clarito conmigo. Diga el 3:9. ¿Qué sucede? ¿Qué rompió esta mujer? ¿Qué rompió esta mujer? Nadie le cacha. Lea, pero lea. O yo mismo, porque estamos ya poco tiempo. ¿Hizo tesoros en Terumá? No. Le voy a leer. Si le parece bien, decrétese que sea, si le parece bien, decrétese que sean destruidos el pueblo de Dios. Yo pesaré 10,000 talentos de plata y la pondré en manos de los que manejan los negocios para que pongan en los tesoros del rey. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Nadie va a dar la respuesta. Yo mismo le voy a dar la respuesta. Está hablando de evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿el evangelio de quién? Ahora sí, dígame, ¿el evangelio de quién? Por favor, pondrá nombres de evangelio de evangelistas, pondrá nombres de ahorita que le digo. ¿Evangelio de quién? Esther. No. Quítele todo el libro de Esther. Quítele todo el libro de Esther. Y vuelva, por favor, al día, 2 días antes, al día en que estaban ahí, Cristo Jesús en esa casa. Entonces, y ahora sí, ¿evangelio de quién? De De Simón. María. ¿De El quién? niño De de Simón el evangelista. leproso. De María. Dígalo, Lina, vamos que, evangelio de los leprosos. ¿Evangelio de quién? Siga, por favor. De los pobres en espíritu. De los pobres, ricos. A ver, vamos con Hugo. No me cachó. Esther capítulo 3, verso 9. Resulta ser que aparece el máximo evangelista de la Biblia, pero no se llama Amán. Se está cogiendo la cabeza la mía. A ver, mía, ¿le cachaste? No sé si estoy. ¿Por qué es el máximo evangelista? ¿Por qué? A ver, venga, príncipe, venga. Ah, ya, ok. Ya. Gracias. Ya. A ver, ¿por qué es el máximo evangelista este hombre? Porque le ¿Perdón? pesaba como más la ley. La ley le pesaba más. Porque Naamán no tenía evangelio de carne y de sangre, sino un evangelio errado. Un evangelio que no tiene carne. A ver. Por los tesoros. Claro, pues, Alexandra, ¿cuánto pesaba el evangelio? ¿Cuánto pesa el evangelio? ¿Cuánto pesa el evangelio de Dios? Vamos primero, ¿cuánto Peso de pesa? gloria. Ya, otra vez.
¿Cuánto pesa el Evangelio de Dios? Por lo menos los diezmos y las ofrendas, pues. Ese es el mínimo peso. Repito, ¿cuánto pesa el Evangelio de Dios? ¿Cuánto pesa? No es el peso del apreciado. Pesa el evangelio de una mujer. Ya, el Evangelio de Dios, él mismo dice, tráiganme todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. ¿Cuánto pesaba el Evangelio de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? O sea, por eso yo no le puedo subir ni bajar. No me venga a espiritualizar. A mí también me cae mal. Pero Dios le está diciendo, si no, por lo menos no pesa los diezmos y las ofrendas, eso no pesa nada. Pero el rato que dice, yo les he dado todo, mi evangelio, todo, son mis hijos y todo, les he prosperado y todo eso, traigan, traigan al santuario, den, o mejor dicho, ni siquiera traigan, sino den esto es cuestiones de dar, den como yo les di. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dio Dios? A ver, vamos por Dios, tan espirituales somos, ¿no es cierto? Somos muy espirituales. ¿Quién le dio todo esto a Amán? ¿Quién le dio? ¿Cuánto tenía Amán? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenía Amán? Hugo, ¿cuánto tenía Amán? Tenía mucho, ¿no? Dice 10,000 talentos de plata, dice. Y tenía 10,000 talentos de plata. ¿Cuánto crees que tenía de Amán? ¿Cuánto? Es que parece tan fácil para Pues uno. tenía mucho, ¿no? Dicen a los que manejan la hacienda, dice. No, espere. Que han traído los tesoros Espere, del Hugo, rey. espere, Hugo. Le vamos a hacer el caso con Hugo. Hugo, usted va a pagar, ¿sí? Va a pagar por un servicio. Va a pagar, va a contratar, va a pagar a ver, ¿cómo le pongo? Ustedes aman y va a pagar por ellos, va a pagar 10,000 talentos de plata, ¿sí? Eso, ¿cuánto representa en su fortuna? ¿Qué cantidad representaría en su fortuna eso? ¿Qué porcentaje? ¿Usted pagaría el 100% de lo que tiene por esos enemigos suyos? No, ¿Cuánto pagaría? pues un porcentaje, ¿no? Dígame el porcentaje. La verdad no le entiendo, o sea, la idea todavía Verá, de esto de aquí. el- la idea es que en el día, 2 días antes de la Pascua, este hombre va y pesa y da plata y da de lo que él ha recibido, da, pero no da ni siquiera a Dios ni al sacerdocio, sino da para destrucción. Entonces, la pregunta es, ¿quién le prosperó a este hombre? ¿Quién? ¿De quién son las riquezas? No, pues son riquezas terrenales, o sea, ¿Pero quién le dio esas riquezas? o sea, le prosperó, o sea, Perdóneme, lo que le dieron a él, ¿no? perdóneme, Hugo. Pero si Ya, usted, si usted, si, si usted es Bill Gates y a Bill Gates le pregunta, ¿quién te dio todo este dinero? Y Bill Gates es cristiano, ¿qué le diría? ¿Quién le dio todo eso? no, pues me dio la gente mismo, ¿no? No, El ¿acaso negocio. no? Tal vez Ya, a ver, tal vez no me expreso bien, pero ya, todas las personas saben que Dios es el que les prospera. Si usted le ya, pregunta, claro, si usted le pregunta a un musulmán, va a decir, pucha, Alá me prosperó. Un ratito, por favor, un ratito. Entonces, y gracias por la pregunta. Tal vez yo le hago complicado, pero lo que le estoy diciendo es que el mismo día, 2 días antes de la Pascua, el evangelio de la prosperidad a este hombre le hacía estar feliz, porque era querido por todos
Y me imagino que tenía su Dios y su Dios decía, mi Dios me ha prosperado tanto. Y aparte que mi Dios me ha prosperado tanto, aparecen estos, que es su Dios, que es el verdadero Dios. Estos me ofenden. Entonces yo, con mi Dios que me ha prosperado tanto, yo voy ¿qué? Yo voy a diezmar. Entonces, por lo menos, entonces, él practica un evangelio, pues, porque él tiene buenas nuevas. Entonces, todas las buenas nuevas de él, ¿sí? Dice, yo le voy a llevar buenas nuevas al rey. Y el rey acepta, dice, las buenas nuevas para ti es que te voy a dar hasta plata, ¿ya? Y te peso. Entonces, el día 2 viene la mujer con la mujer del evangelio. Y esta mujer, ¿qué hace? Lo que hace por fin es romper el evangelio de la prosperidad. ¿Le cachó? ¿Por qué rompe? Porque hasta esa fecha, todos los preces ya estaba institucionalizado y sigue institucionalizando. Es una fecha de lo que aquí dice. Es un tiempo espiritual de dar. Si le parece al rey, ya me, ya, ya, ya me perdí con esta computadora. Esther capítulo 3, ¿no es cierto? Yo le puedo leer si gusta. Sí, espérese un momento. Exacto. Yo pesaré. Entonces, yo daré. Espérese. Quiero buscar el día. Exacto. Esther 3:11. El rey dijo a Amán, ¿qué le dijo? Le dijo, date a ti mismo. La palabra es darse. ¿Ya? Entonces, 2 días antes de la Pascua, el evangelio de este evangelista cambió ese concepto, ¿no es cierto?, de pobreza para darle ese verdadero concepto de evangelio. Porque hasta ese momento, ¿sí?, tenía el evangelio. Bueno, dejémoslo así porque el día viernes vamos a seguir viendo, ya tenemos 5 minutos. Lo que yo le voy a pedir es que lea este pasaje en función del evangelio. Porque son los 2 mismos días. Entonces, lo que le estoy diciendo es, para al mismo tiempo que las cosas espirituales están sucediéndose en el ámbito de Dios para cambiar a nosotros, en esa misma fecha, 2 días antes, se está repitiendo este, este decreto en el mismo mes de Adar. Es decir, nuevamente el enemigo, nuevamente el mundo espiritual y nuevamente la concepción, nuevamente el viejo evangelio. Ahí hay un problema de evangelio. Mientras usted está yendo para adelante, resulta ser que aquí hay un evangelio que le va a hacer retroceder hacia atrás. Y hacia atrás significa un evangelio de oposición, que no es que por cantidad, pero no es un verdadero evangelio. Entonces el verdadero evangelio rompe el molde. O en estos 2 días, el día viernes, este evangelio va a repetir el molde. ¿Cuál es el molde del evangelio?
pues el molde del evangelio de esta persona. Y este evangelio, mire, pruébele, porque o mejor dicho, pruébele. Este evangelio, se le metió este evangelio a Judas. Judas hace lo mismo. Este evangelio estaba metido en el sacerdocio. Este evangelio estaba metido en el templo. Estaba metido en el santuario. Ahora, este evangelio estaba metido en las personas. Eso es lo que digo, porque este evangelio, y ya estábamos yendo bien, este evangelio es de lepra. ¿Qué más? Este evangelio es por ahí, este evangelio es de guerra. ¿Qué más? Este evangelio es de discípulos que ni siquiera entendían el verdadero evangelio. Este evangelio es de separación. Este evangelio, este evangelio es de adultos que no tuvieron una buena niñez. Este evangelio es de una niñez sin un verdadero evangelio. ¿Qué más? Este evangelio es de cantidad, pero no tiene peso. Este evangelio es de peso, pero que tiene hundimiento. ¿Sí? Todas estas características las vamos a ver en el libro de Esther. ¿En dónde está el peso? ¿En dónde está el hundimiento? ¿En dónde está la ley? ¿En dónde están los decretos? Eh, eh, ¿Dónde están diferentes factores? En definitiva, un minuto, en definitiva, el día viernes, 2 días antes de la Pascua, o volvemos al evangelio de esa mujer, ¿sí? O nuevamente el evangelio, el otro evangelio, el evangelio de Judas y el evangelio de Judas, porque ni siquiera es de Judas, ya vemos que Amán es el papá de ese evangelio. Pero bueno, sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta mía? Hugo, ¿está más claro? Sí, está más claro, sí le entendí. Gracias. ¿Ya? Entonces tenemos estos 2 días para ver si el evangelio lo llevamos a la Pascua o nuevamente este evangelio, el del día 13, otra vez va a pesar tanto en el mundo, va a pesar tanto en el evangelio común y corriente, y lo peor de todo, va nuevamente a meterse en nosotros, en nuestra casa y en nuestro propio santuario. Entonces, desde ya le digo, no, en la casa del lavar, no. Nos guste o no Amén. nos guste, nos guste o no nos guste, Amén. nos guste o no Amén. nos guste, ese, ese, eso es lo que, eso es la enseñanza que Dios nos da. Que si eso no lo podemos transmitir a nuestros hijos, pues aquí ya tiene un evangelio de lo que sucede, del círculo vicioso, el evangelio del círculo vicioso. Padre, bendito seas, porque nos acercas, nos hiciste pasar por ese día séptimo y esos 6 días antes de la Pascua. Pero ahora tenemos que pasar por esos 2 días antes de la Pascua, para que no sea ni el día 13 de Amán, ni tampoco sea, Señor, un evangelio sin tu dar, porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestra Pascua es de volver a tu tiempo. Y tu tiempo, Señor, antes de Pascua es Adar. Después de Pascua y durante la Pascua, Señor, es un evangelio, ese evangelio glorioso, ese evangelio, Señor, que tú nos has dado, ese evangelio de casa, ese evangelio de pan, ese evangelio del novio, ese evangelio que nos permite decir, ven, Señor Jesús, conforme a lo que pesa nuestra vida y lo que tú pesaste por nosotros. Porque el peso, Señor, de tu sangre, el peso de tu gloria, es peso de sangre, es peso de fruto, es peso, Señor, de obra, es peso en el nombre de Cristo Jesús, de valor, y es peso, Señor, de precio, Dios de los cielos. Pesado cada vez que nuestro evangelio pasa por nuestro santuario y pasa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta Pascua que tú nos das. Bendito seas y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en Shabbat y ya, por favor, usted sabe para dónde vamos.
Amén. 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 Bendiciones a todos. Un abrazo. Versículo. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.